Hola, bienvenidos a Teología Colectiva, donde hacemos teología en comunidad. En el video de hoy quiero responder a la pregunta ¿qué es la Biblia? Ante esta pregunta podemos dar diferentes respuestas o la podemos responder desde diferentes puntos de vista. En primer lugar, etimológicamente la palabra Biblia viene del griego biblion, que significa los libros. En ese sentido, la Biblia es un compendio de libros, algo parecido a una biblioteca. Es decir, no es un solo libro, sino que es una colección de libros. Entonces, la palabra Biblia se utiliza para referirse a la colección de escritos sagrados, tanto para el judaísmo como el cristianismo. Se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿De dónde surge esto y por qué testamento? La razón por la que hoy hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y no simplemente de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto es porque en las traducciones la palabra berit se tradujo al griego como diateque y esa palabra se tradujo al latín como testamentum. Entonces, en lugar de llegar directamente como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto del hebreo, nos llegó por medio del griego y a su vez del latín, y en el castellano se tradujo como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero la connotación es de pacto. En el Antiguo Testamento, Dios establece un pacto con el pueblo de Israel, donde Él se compromete a protegerlos y bendecirlos. A su vez, el pueblo adquiere ciertos compromisos. Sin embargo, ese pacto parece que nunca llega a su cumplimiento. El pueblo una y otra vez es infiel. Por lo tanto, los profetas comienzan a hablar de un nuevo pacto. Y en el Nuevo Testamento se ratifica que en Jesucristo ha sucedido ese nuevo pacto entre Dios y la iglesia. Por otro lado, podemos dar una respuesta teológica. La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios comunicada en un lenguaje humano. De la misma manera, en el Antiguo Testamento los profetas hablaban en nombre de Dios. Pero el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice que Dios ha hablado de muchas maneras y que en los últimos tiempos ha hablado por medio del Hijo. Es decir, que la palabra definitiva de Dios es Jesucristo. Esto significa que si queremos saber cómo es Dios, tenemos que voltear a ver a Jesús. Es solamente a través de Jesús de Nazaret, la palabra de Dios hecha hombre, el Logos hecho carne. Es ahí donde podemos entender la mayor profundidad de la divinidad. Por lo tanto, la Biblia es la afirmación de que Dios se ha revelado en la historia y ha convertido así nuestra historia en una historia sagrada, la historia de la salvación. Te dejo con las siguientes preguntas. Para ti, ¿qué es la Biblia? ¿Has tenido alguna experiencia significativa con el texto bíblico? ¿Hay otra manera en la que crees que podríamos responder a la pregunta ¿qué es la Biblia?